La lección 9 del programa está dirigida al estudio de la actividad procesal. En este tema, vamos entre otras cosas a hablar del concepto de acto procesal, de las formalidades del acto procesal, el lugar donde deben ser realizadas las actuaciones procesales, así como también del tiempo de las mismas. La idea de este tema es hacer como una especie de teoría general del acto procesal y aplicarla al ordenamiento venezolano, por ejemplo, a las reglas que contiene nuestro ordenamiento con relación a las formalidades, al lugar y al momento en que deben realizarse las actuaciones procesales. En cuanto al concepto, la definición, en primer lugar, el acto procesal no está definido, no hay una definición de acto procesal en el Código Orgánico Procesal Penal. Yo podría decir que los actos procesales son simplemente los actos jurídicos del proceso, es una forma del acto jurídico. El proceso se compone de una sucesión de actos tendientes a un fin. El fin, ya lo sabemos, pues la búsqueda de la verdad, la justicia en la aplicación del derecho. O sea, el proceso penal tiene ese fin, esa finalidad, y los actos procesales no pueden desvincularse de esa finalidad que tiene, de ese fin que tiene el proceso. La relación procesal significa, en definitiva, una combinación de estos actos que realizan cada uno de los intervinientes, cada uno de los sujetos procesales. Como dije, el Código Orgánico Procesal Penal no contiene una definición. Pero eso sí uno debe entender, y eso es claro, que el proceso penal es un conjunto de actos jurídicos, de actos humanos que pueden ser realizados tanto por las partes como por el juez. Un concepto amplio de acto procesal sería, por ejemplo, decir que son aquellas manifestaciones de voluntad. Los actos procesales serían aquellas manifestaciones de la voluntad que desencadenan una consecuencia jurídica en el proceso. Es importante eso tenerlo en consideración. Todo acto procesal tiene un efecto en el proceso, tiene una determinada consecuencia. Esa consecuencia está indudablemente relacionada también con el fin o con el propósito que tiene el proceso penal, con la finalidad del proceso penal. Entonces, todos los actos humanos constituyen, todos los actos humanos que se realizan y que constituyen el proceso son actos procesales. Ese es el sentido más amplio que podemos darle al término, y en un sentido más estricto, yo les diría, volviendo a lo que he explicado con anterioridad, que se trata de aquellas manifestaciones de voluntad que desencadenan voluntariamente una consecuencia jurídica en el proceso. Estos actos pueden ser realizados, como les dije también, por parte del juez o por las partes, es decir, en el proceso penal. Es un acto, en todo caso, una clase de acto jurídico que crea, modifica o extingue un determinado efecto procesal. Es decir, eso sería la consecuencia del acto, es un determinado efecto en el proceso, y el acto procesal tiene entonces esa característica, ¿no? De la que crear, modificar o extinguir determinados efectos o consecuencias en el proceso. Precisamente en ese sentido está la definición de Couture de acto procesal. Me voy a permitir leerla. Couture definía el acto procesal como el acto jurídico realizado por las partes o por los agentes de la jurisdicción o por terceros ligados al proceso que es susceptible o que son susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Es decir, es muy pero muy importante que esa característica que tiene, esa condición que tienen los actos procesales de crear, modificar o extinguir efectos procesales, y esos efectos, como les dije, siempre han de estar vinculados con el fin que tiene el proceso. El proceso penal es siempre una sucesión de actos procesales, una concatenación de actos procesales, y estos actos son los que aseguran precisamente que el proceso continúe. La continuidad del proceso y el logro
del fin del proceso penal dependen de la realización de los actos procesales que conforman la estructura del proceso y por lo tanto también del procedimiento. En cuanto a la clasificación de los actos procesales, bueno, como les dije hace un instante, uno podría clasificar los actos procesales en actos del juez y actos de las partes, es decir, en actos judiciales y actos que no serían propiamente judiciales. Y esa sería pues una división la más amplia que podríamos hacer con relación a los actos procesales. Quizás en un sentido más estricto, pues uno podría distinguir entonces los actos del tribunal, los actos de las partes y los actos de terceros. Eso si siguiésemos la definición de Carneluti, que menciona, bueno, que sujetos de los actos procesales no solamente puede ser el juez o las partes, sino también terceros que interviniesen en el proceso, que puede ser tanto un proceso civil como un proceso penal. Hay terceros que pueden intervenir en el proceso independientemente que no tengan la condición de partes. Como por ejemplo puede ocurrir con el dueño de un vehículo que hubiese sido utilizado o que hubiese estado relacionado con el proceso, pero que no tenga esa persona la condición ni de víctima ni de imputado en el mismo. Entonces, bueno, esa persona puede realizar actos procesales, solicitar que, por ejemplo, que le entreguen su vehículo o cualquier otro objeto y no tener en el sentido estricto de la palabra la condición de parte en el proceso. Es decir, que el concepto de tercero que interviene en el proceso es también aplicable al proceso penal, es decir, no es una noción que solamente puede utilizarse en el proceso civil. En cuanto a las formalidades del acto procesal, a las formalidades que tienen los actos procesales en nuestro ordenamiento, bueno, aquí es importante, aquí hay que describir lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal sobre este tema, aunque también, claro, hay ciertos conceptos, ciertos requerimientos, ciertos requisitos que parten bueno, del estudio que hace la doctrina del acto procesal o de lo que debe consistir el acto procesal, más allá de lo que haya de las regulaciones que hayan en la ley. Por ejemplo, es un requisito, un presupuesto de validez de los actos procesales la capacidad procesal de quien lo realiza. Es decir, la capacidad procesal es un presupuesto procesal, pero también es un requisito para la realización de actos procesales, de actos particulares en el proceso. O sea, los actos procesales conforman el proceso, por lo cual, es decir, los presupuestos del proceso también son presupuestos de los actos procesales. Y es decir, que los requerimientos son los mismos. Y por esa razón la capacidad es un requisito o un presupuesto, si lo queremos ver así, esencial de los actos o de los actos procesales o de la actividad procesal. Ahora, el otro requisito fundamental de los actos procesales es que el mismo sea una declaración de voluntad, es decir, que hay una manifestación libre de voluntad con la realización de dicho acto. Esa declaración de voluntad, bueno, debe tener un sentido que sea sencillo de reconocer, o sea, debe poder conocerse el significado, el sentido del acto de su simple realización. Bueno, es discutible en todo caso, si debo señalar, de que si bien los actos procesales requieren que en ellos haya una declaración de voluntad, bueno, es bastante discutible que los vicios de la voluntad, los vicios como por ejemplo el error, puedan afectar, por lo menos de manera general, la realización y la validez del acto procesal. Salvo, claro está, se trate de actos procesales que tengan que ver con los derechos del imputado, que en esos casos, claro, es decir, si por ejemplo la declaración del imputado se basa en un error o se basa en la coacción, etcétera, claro, ese acto estaría viciado de nulidad, tendría un vicio y por lo tanto no podría admitirse su validez. Pero
como regla general, el error no podría afectar de nulidad los actos procesales de las partes en general, repito, salvo bueno, casos muy particulares como el del imputado, que ciertos vicios de la voluntad, ciertos vicios del consentimiento, como la coacción, la violencia, la inducción a error que pudiera haber con relación al imputado, eso podría pues afectar la validez repito, no de todos los actos del imputado, pero de ciertas acciones o de ciertos actos, como por ejemplo podría ser su declaración en el proceso. Entonces, pero en general, el error de las partes, que una parte se equivoque al realizar un determinado acto procesal, eso no afectaría de nulidad el acto porque simplemente por el hecho del error, sino que la regla general es que el acto conservará su validez. O sea, a menos, claro, repito, que se trate de un engaño al acusado bajo determinadas condiciones, bajo determinadas circunstancias. Bueno, en un caso como ese, claro, cuando se trate de los derechos del imputado, podría eventualmente el acto verse viciado por el error, así como también, por apremios ilegítimos, coacciones ilegítimas que se hubieran llevado a cabo en contra del imputado, por ejemplo en su declaración. La ley hace referencia además a ciertos presupuestos formales, a ciertos requisitos formales que deben tener los actos procesales en el procedimiento penal venezolano. Entonces, por ejemplo, en el artículo 151 del Código Orgánico Procesal Penal se establece el idioma, en qué idioma deben ser realizados los actos procesales. O sea, todos los actos procesales deben ser realizados en castellano. No se van a realizar en inglés, en alemán, en italiano, sino que tienen que realizarse en idioma castellano. Será nulo, por lo tanto, cualquier acto no realizado en el idioma castellano, que es el idioma del tribunal. O sea, la Administración de Justicia en Venezuela tiene que llevarse a cabo en el idioma castellano, en español. Por lo tanto, o sea, cualquier acto que no se realice en este idioma, pero no sería un acto válido, porque esto es un requisito, un presupuesto formal indispensable de la realización de los actos procesales en el procedimiento penal venezolano. Ahora, claro, la pregunta sería, pero si se trata de un extranjero, una persona que no conozca el idioma, que hable en otro idioma, que hable en español, que hable en inglés, o sea, entonces, ¿cómo se realiza el acto procesal con respecto de él? Bueno, en esos casos, si una persona desconoce el idioma, deberá necesariamente ser asistido por un intérprete, un intérprete que deberá ser designado por el tribunal. Y si, por ejemplo, hay documentos que son de interés para el proceso, y esos documentos se encuentran en otro idioma, esos documentos deberán ser obligatoriamente traducidos al castellano por un intérprete público. Si no es así, pues realmente no podría la incorporación de ese documento tener validez a los fines de que el juez pueda fundamentar sus decisiones, la decisión que vaya a tomar en ese documento, en ese medio, en ese instrumento que se haya utilizado en determinado momento o con fines probatorios, por ejemplo. Entonces, el idioma de los actos procesales, como he dicho, ha de ser el castellano. También el legislador hace una referencia expresa a la toga. O sea, este es otro presupuesto formal que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal para ciertas actuaciones procesales. Hay ciertas actuaciones procesales que deben ser realizadas con toga. Esto está señalado en el artículo 152 del Código Orgánico Procesal Penal. O sea, en el juicio, en la audiencia pública y oral, el juez, los abogados, el Ministerio Público y la defensa deben estar dotados de toga, deben tener una toga. Si no hay toga, la pregunta es, si no tienen una toga, el acto estará viciado de nulidad. Miren, esto es un punto que genera bastante discusión. O sea, podría, por ejemplo, anularse un juicio porque no se pusieron la toga
no se puso la toga a la defensa, o no estaba provisto de toga a la defensa, o el juez, todos se pusieron de acuerdo en no ponerse la toga. Es decir, había mucho calor y no se pusieron la toga. ¿Podría eso ser una causa de nulidad del juicio? Miren, el artículo 152 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el juicio oral y público, como mencioné hace un momento, debe ser realizado, es decir, las partes deben actuar con una toga, el juez debe ponerse una toga y el secretario también debe estar provisto de una toga en ese acto en particular. Yo creo que es un presupuesto formal que es indispensable, es un presupuesto formal del proceso, un requisito del acto procesal que no puede de ninguna manera ser soslayado por las partes. Es decir, yo creo que ningún acuerdo entre las partes ni con el tribunal puede acordarse de ninguna manera el que no se utilice la toga en el juicio oral y público. Alguien podría decirme, no, bueno, que eso es una formalidad que no es tan relevante. Miren, yo creo que sí, yo creo que el sentido del uso de la toga sí tiene, pues, es decir, es más allá de una cuestión estética de se pone uno la toga o no la tiene, sino que yo creo que el sentido de la toga está muy, pero muy relacionado con el principio de la igualdad, de que las personas, de que las partes se presenten en condiciones de igualdad en el proceso y que por lo tanto no es que uno esté mejor vestido que el otro o que las mujeres tengan mejor cuerpo que la otra, o sea, es decir que no haya ningún tipo de desigualdad de cara a la aplicación de la ley, a la administración de justicia, y en ese sentido yo creo que es un presupuesto formal indispensable. Por lo tanto, a mi manera de ver, insisto, cuando no se utiliza la toga, cuando no se cumple este requisito formal durante el juicio oral y público, bueno, a mi manera de ver eso es una causa de nulidad absoluta. Usted dirá, bueno, pero es que no, porque concha, si fue un acuerdo y todo y una decisión, claro, pero es que fíjense, tal es la importancia del uso de la toga que establece, que le da el legislador en el Código Orgánico Procesal Penal, tal es la relevancia que le da, que lo coloca dentro de las normas más importantes con relación a la actividad procesal, es decir, lo coloca en las normas que tienen que ver con los requisitos fundamentales de la actividad procesal. O sea, eso ya de por sí ha de denotar la importancia que el legislador le está dando al uso de la toga en esta fase en particular, o sea, en el juicio oral y público. O sea, no se tendrá que usar toga en la fase de investigación, ni ningún acto tampoco de la fase intermedia, sino que el uso de la toga será única y exclusivamente en el momento del juicio oral y público, en la audiencia oral y pública, cuando el juez va a pronunciarse sobre si absuelve o condena al imputado. Y yo creo, como les dije, de que esto debe asociarse con que las partes se presenten en condiciones de igualdad ante el juez y que por lo tanto no puede haber ningún tipo de comparación o de discriminación por cómo están vestidos unos, sino que todos estamos iguales, todos tenemos una toga puesta y el juez pues lo que debe es escuchar los alegatos, los fundamentos y no distraer su atención en otro tipo de consideraciones que estén ajenas a lo que se discute, al problema de hecho que se discute, a la situación que se plantea con relación al delito y si se amerita o no el castigo el castigo al hecho o no sé al imputado, perdón, al castigar, condenar al imputado, castigarlo por el hecho y condenarlo y castigarlo, o si no se amerita con base en en los argumentos y en las pruebas, si no existe el mérito suficiente como para considerar desvirtuada la presunción de inocencia y como les dije, condenar al imputado, sino que más bien haya que absolverlo
como por ejemplo, porque hay una duda que lo beneficie en el caso concreto. Entonces, bueno, yo creo que el uso de la toga es obligatorio y que por lo tanto, es decir, si no se utiliza la toga en el juicio oral y público, si el juez permite que se lleve a cabo el juicio oral y público sin toga, pues yo creo que eso sería una causa de nulidad. Sería una causa de nulidad y por lo tanto ese proceso sería nulo a mi manera de ver, de nulidad absoluta. Yo creo que esto no sería convalidable de ninguna manera, esto no sería una nulidad relativa, sino que sería un vicio que afectaría el proceso de la manera de manera más grave que se puede afectar, porque se trataría, como dije, de una nulidad absoluta. Una nulidad absoluta que puede ser incluso declarada de oficio, esa nulidad absoluta. No necesariamente tendría que ser alegada por las partes. Incluso la forma en que está redactado el artículo 152 del Código Orgánico Procesal Penal indica que esto es un imperativo, o sea, esto es un mandato. O sea, dice los jueces, el secretario, el fiscal y los abogados de las demás partes intervendrán en la audiencia pública provistos de toga. O sea, es que esto no tiene atenuación de ningún tipo. No es que es posible que actúen con toga, no, sino que tienen que intervenir con toga. Y si no intervienen con toga, por allí pues puede surgir la nulidad del proceso. Sobre todo porque esto, como les dije, está vinculado con el derecho a la igualdad de las partes y en esa medida yo creo que hay un trasfondo constitucional en la exigencia de la toga. Hay autores que consideran que esto que estoy diciendo no es correcto, que entienden de que lo importante es el fondo, es decir, de que si hay por ejemplo, que si se hizo el juicio y se logró pues una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, o sea, si realmente se practicaron todos los actos que conforman el juicio oral y público y se concluyó el juicio, oye, ellos dirían, ¿no? el que no se haya utilizado la toga es algo completamente accesorio, que no podría tener la entidad suficiente como para anular todo aquello que se realizó y que difícilmente podrá practicarse en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, etcétera, más adelante. Entonces, claro, el argumento sería el argumento es esto, de que esto sería como una mera formalidad que no podría tener esa consecuencia jurídica. Sin embargo, miren, es una formalidad que el legislador, repito, la coloca dentro de las normas fundamentales que regulan la actividad procesal. Y eso ya, como les dije con anterioridad, debe ser indicativo de que esto es indispensable, es un requisito, una formalidad indispensable. Una formalidad indispensable y que debe tener un trasfondo, y que para mí, bueno, lo tiene efectivamente, un trasfondo que va más allá simplemente de la cuestión estética, sino que tiene un trasfondo en derechos constitucionales, en garantías constitucionales, sobre todo en el derecho a la igualdad de las partes. O sea, que las partes se presenten, repito, en condiciones de igualdad en el momento del juicio, en el momento que se administra justicia, que es el momento de la audiencia oral y pública, que es donde el juez va a decidir si absuelve o condena al imputado. Otro requisito fundamental de la actividad procesal en nuestro ordenamiento es el de la oralidad. Es decir, durante el juicio oral y público, como su nombre lo indica, pues las actuaciones serán orales, es decir, las actuaciones serán de manera verbal, no serán por escrito. Y además también hay otras actuaciones, no solamente el juicio oral y público, que deben hacerse con la oralidad. Entonces, podríamos decir que la regla general es que el proceso se lleve a cabo, siendo un proceso de corte acusatorio, la regla general será que las actuaciones se realicen, sobre todo cuando estamos hablando de la fase de juicio, se realicen de manera oral. Y la excepcionalísima será el uso de la escritura. La regla, repito, será la oralidad. Ahora, en otras fases del proceso, por lo menos en la fase intermedia, también
también operará la oralidad en ciertas actuaciones. Por ejemplo, en la audiencia preliminar, es decir, las intervenciones del Ministerio Público, de la defensa, también la declaración del imputado, si el imputado decide declarar, al igual que la intervención de la víctima, la decisión que realice, que tome las decisiones que tome el juez, todo eso tendrá que hacerse oralmente, aunque luego, claro, quede un registro escrito de lo mismo en un acta, y claro, las decisiones que tome el juez también deben quedar pues en un auto, una decisión, es decir, su decisión debe quedar estampada a los fines de garantizar, bueno, la aplicación de la ley, deben quedar en un auto en el cual precisamente de manera precisa, de manera inequívoca, se señalen cuáles fueron las decisiones que tomó en la audiencia el juez en su caso. Entonces, pero la regla es que por lo menos se realicen estos actos, se realicen oralmente. Es decir, la oralidad, entonces, es otro requisito fundamental de los actos procesales, por lo menos en determinadas fases y determinadas fases y determinados actos en esas fases del proceso. O sea, que deben hacerse oralmente y no por escrito los actos procesales. Bueno, otro requisito que se menciona en este caso en el artículo 153 es que de todo acto procesal deberá realizarse un acta, o sea, deberá haber constancia en un acta de aquello que se hizo. Esto está como le dije, en el artículo 153, dice que toda acta debe ser fechada con la indicación del lugar, del año, del mes, del día y la hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido, de una relación sucinta de los actos realizados. O sea, los actos procesales debe dar constancia de su realización en un acta. Y esa acta será suscrita, dice aquí mismo el artículo 153, por los funcionarios y demás intervinientes. Si alguno no puede o no quiere firmar, se dará constancia de ese hecho, y la falta u omisión de la fecha acarrea la nulidad, dice aquí el artículo 153 del acta, solo cuando ella no puede establecerse con certeza sobre la base de su contenido o por otro documento conexo. Además de esta regulación sobre las actas que está en el artículo 153, también hay que tener en cuenta, en cuanto a la actividad procesal, lo que señala el artículo 154. Esto tiene que ver con los casos en los que una persona no sepa leer o escribir, o cuando se trate de una persona, bueno, que se vaya a examinar, por ejemplo, tomarle su declaración, que sea sorda, o sea, que tenga discapacidad auditiva. Entonces, en estos casos, según el artículo 154, se nombrarán como intérpretes dos personas escogidos preferentemente entre aquellos habituales a tratar, esto en el caso de la persona que tenga discapacidad auditiva, para que por su medio él preste su declaración. Esa sería la forma de tomar la declaración a esta persona. Si esa persona, el que tenga discapacidad auditiva, sabe leer y escribir, menos su manifestación se hará por escrito, según el único aparte del 154, para su declaración el proceso se establecerá por escrito y no será oral, que la regla es que sea oral. Entonces, mire, yo creo que es importante que en cuanto a este tema de las formalidades del acto, uno puntualice que en cuanto a la expresión del acto, los actos procesales pueden ser orales o pueden ser escritos, y la oralidad es una regla que deberá respetarse durante la audiencia oral y pública. Esta regla va a tener pues una menor importancia en las otras fases del proceso, en la fase de investigación y en la fase intermedia, en las cuales, si bien pueden realizarse
actuaciones orales, es decir, actos en particular o actuaciones en particular, puede ser que se realicen de manera oral, la regla es que la actividad procesal se realice por escrito. O sea, ¿por qué? Porque la expresión de los actos, como le digo, pueden ser orales o pueden ser escritos, y eso dependerá siempre, o sea, el que prepondere una forma de actividad procesal respecto de la otra, eso dependerá de la fase del proceso de que se trate. Es lo mismo también en cuanto a la publicidad o el secreto del acto procesal, que tiene también pues mucha importancia en esta materia. Por ejemplo, en la fase de investigación, bueno, los actos procesales serán secretos para todos aquellos que no tengan interés en el proceso, que no tengan la condición de partes en el proceso. ¿Sí? Serán secretos para terceros. El proceso, los actos procesales serán secretos. En la fase intermedia, ese secreto va a ser un secreto parcial. Seguirá siendo secreto en el sentido de que el público en general no podrá presenciar los actos, pero hay una mayor apertura con relación al contenido de los actos que se realizan allí. En cambio, en la fase de juicio, aquí regirá la publicidad de los actos procesales sin ningún tipo de excepción. Esa publicidad es un principio fundamental precisamente de la fase de juicio, del juicio oral y público. Es uno de los principios más elementales. Esto inclusive tiene una regulación expresa en el Código Orgánico Procesal Penal. Esto se encuentra regulado en el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal. Y dice acá: la audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes, como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y en general a toda intervención de quienes participen en ella. O sea, la actuación en el juicio oral y público, en la audiencia pública y oral, tienen que ser orales, tendrán que ser verbales, es decir, que no se presentarán escritos, o sea, estará prohibido más bien la presentación de escritos. Lo dice el mismo artículo 321, en su única parte dice: el tribunal no admitirá la presentación de escritos durante la audiencia pública. Durante la audiencia pública la actividad procesal siempre será de carácter oral, cosa que no ocurrirá en las otras fases del proceso. Entonces, por eso, como le dije, los actos procesales podrán realizarse oralmente o por escrito, dependiendo de la preponderancia que se le dé a cualquiera de estas manifestaciones que puede tener el acto procesal, dependiendo, claro, repito, de los fines, de los principios que rijan la fase del proceso de que se trate. También, como les había dicho, y creo que allí me perdí por un instante, el legislador con relación al tema de la publicidad o de los actos procesales, o de que si deben realizarse en secreto, el legislador también hace una regulación. Había yo mencionado aquí el 321 como el ejemplo de esto es simplemente lo de la oralidad, pero la publicidad tiene una regulación expresa en el artículo 316, que este es el que estaba buscando en principio, no el de la oralidad, sino el de la publicidad, y que dice acá: el debate será público, y esta es la regla: el debate será público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando. Entonces, bueno, aquí se señalan una serie de casos en los que excepcionalmente el proceso penal, el juicio oral y público, podría llevarse a puertas cerradas, es decir, entre comillas, en privado. ¿Cuáles serían esos casos? Por ejemplo, cuando se trate de un hecho que afecte al pudor o a la vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él, cuando se perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres, cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial
o industrial cuya revelación indebida sea punible, cuando declare un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad, y bueno, cualquier otra circunstancia, se menciona aquí también, que a criterio del juez o la jueza perturbe el normal desarrollo del juicio. También en ese caso se podría celebrar el juicio oral y público a puerta cerrada, y la resolución, bueno, que decrete esto, de acuerdo al artículo 316, deberá ser fundada y se hará constar en el acta del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Si la regla general es que los actos del proceso, sobre todo en esta fase, repito, en la fase de juicio, los actos del proceso sean orales en primer lugar, y en segundo lugar que sean públicos. La excepción será, como les dije, que sean por escrito, que se acepte una actuación por escrito, y bueno, que se realice el juicio a puerta cerrada. Con relación a esto de que se pueda de alguna manera tener en consideración actos escritos en el juicio oral y público, esto está regulado también en el artículo 322, en las cuales se establecen las excepciones en las cuales en el juicio se podrán incorporar ciertos documentos por la lectura, es decir, por medio de la lectura. ¿Cuáles serían estos casos? Bueno, dice el 322, solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura, los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada. Más adelante vamos a hablar de la prueba anticipada en el proceso penal, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo, el experto, del experto cuando sea posible. Y en segundo lugar, también podrá ser incorporado mediante la lectura la prueba documental o de informes y las actas de reconocimiento, registro o inspecciones que se hubiesen realizado de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. También hay un tercer caso, que son las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el juicio fuera de la sala de audiencia. Eso también podrá ser incorporado por la lectura. Pero fíjense, no siendo estos casos que menciona el legislador, pues entonces no se podrá incorporar absolutamente ningún otro tipo de escrito por la lectura en el juicio oral y público. Esto lo señala la última parte del artículo 322, que es el que estaba leyendo, que dice que cualquier otro elemento de convicción que se incorpore por su lectura al juicio no tendrá valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten expresamente su conformidad en la incorporación. Esto fíjese, esto tiene que ver indudablemente, bueno, todo esto que he leído de la publicidad y de la oralidad tiene que ver con los requisitos, con las condiciones necesarias del acto procesal, por lo menos en esta fase de juicio, Ahora, cuando se trata de otras fases, bueno, ya predominará la escritura, y por eso, bueno, tendrá una mayor importancia el expediente. Pero fíjense, la exigencia del expediente o la importancia del expediente en el proceso penal pierde en cierto modo valor, pierde significado en la fase de juicio. Es decir, el hecho del expediente, que uno tenga conocimiento del expediente, que uno revise, maneje el expediente, eso tendrá, claro, mucho más valor es en la fase de investigación y en la fase intermedia, que es es decir, que son fases en las cuales la actividad procesal predominantemente se realizará por escrito. Claro, en todo caso, del juicio oral y público también ha de quedar un acta, como lo señala pues el Código Orgánico Procesal Penal, dentro de sus reglas fundamentales en materia de actividad procesal, artículo 153, y claro, esa acta va a reposar necesariamente en el expediente. No es que tampoco es decir, que no tenga ninguna importancia el expediente durante la fase de juicio, ¿no? El expediente es importante en el sentido de que ahí va a quedar constancia de la actividad procesal que se realizó, pero de cara
a la decisión que haya de tomarse acerca de la responsabilidad o no, acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado, bueno, todo eso toda esa actividad procesal se tendrá que realizar de manera oral y no se realizará por escrito y claro, de lo que sí va a quedar constancia escrita en el expediente es la decisión de la sentencia, que si bien el juez inicialmente la va a dictar de manera oral, luego tendrá un tiempo determinado para consignar el escrito donde toma sus decisiones y fundamenta, claro, esa decisión en los elementos de prueba, en los elementos de convicción que se evacuaron durante el juicio. Entonces, repito, no es que pierda importancia el expediente, pero claro, el formar el expediente tiene y el análisis y el estudio y el manejo del expediente va a tener una mayor importancia durante la fase de investigación y durante la fase intermedia, más que en la fase de juicio oral y público, donde la actividad procesal, como les he dicho, fundamentalmente será oral por las partes, deberá ser oral por las partes y al punto de que no se podrán presentar escritos y no tendrá ningún valor escritos en la fase de juicio, salvo las excepciones que señala el propio legislador en el artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal. Mire, otro punto importante con relación a este tema de la actividad procesal y de las formalidades es en cuanto a dónde deben ser realizados los actos procesales, al lugar de los actos procesales. Bueno, los actos procesales deben realizarse en la sede del tribunal de que se trate, del tribunal competente, en el caso concreto, ¿no? Del tribunal que está conociendo de la causa, y excepcionalmente podrán realizarse en otros sitios, pero claro, sobre todo, por ejemplo, en caso de evacuación de pruebas, en el caso casi siempre en temas relacionados con la prueba, que se practicarán actos por la actividad procesal fuera de la sede del tribunal. Entonces, no siendo ese caso, claro, también deberá constar constancia en un acta de esa actividad procesal, y eso se incorporará, como lo leí hace un momento, se podrá incorporar en el juicio oral y público por la vía de la lectura. Pero entonces el lugar de los actos procesales, repito, es la sede del tribunal. Y la sala en el caso del juicio oral y público, la sala de audiencia en particular, en la sala de audiencia es que se va a realizar la actividad procesal, salvo que el juez acuerde excepcionalmente que se tenga que realizar en algún otro sitio, y caso en el cual, bueno, eso tendrá que estar fundado y tendrá que dar constancia en el acta de la actividad procesal que se realizó fuera de la sede del tribunal, como lo mencioné hace un instante. Por último, en cuanto al momento de los actos procesales, bueno, nosotros tenemos una regulación en el artículo 156. La actividad procesal se puede realizar en cualquier momento, es la pregunta, en cualquier instante. Yo puedo hacer, puedo llevar un escrito los sábados, en la noche, puedo yo en el área, en la materia penal, realizar actos procesales en cualquier instante, en cualquier momento. No es así. Sino que no tenemos aquí en nuestro país, no tenemos una libertad de formas, y por eso, al no tener una libertad de formas, hay que haber ciertos requisitos para la actividad procesal. Bueno, esos requisitos tienen que ser respetados, y hay un conjunto de requisitos que están relacionados con el momento en que deben ser realizados los actos procesales, aunque pueden ser realizados los actos procesales. Entonces, por eso, aquí es importante tener conocimiento de lo que dice el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué dice este artículo? Dice que para el conocimiento de los asuntos penales, en la fase preparatoria, todos los días serán hábiles. En la fase intermedia y de juicio oral, no se computarán los sábados, los domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquellos en que el tribunal no pueda despachar. Es decir, que a los fines de la administración de justicia, no cualquier día será hábil en la fase intermedia o en la fase de juicio, pero cuando se trate de la fase preparatoria, todos los días serán hábiles para realizar actos procesales.
O sea, es decir, todos los días serán hábiles, claro, dentro de las limitaciones de horario que se establezcan en la ley y que tenga que ver precisamente con los usos de la práctica profesional. Pero por lo menos la regla en cuanto al día en que se puede realizar los actos procesales, la regla será que en la fase preparatoria todos los días sean hábiles, pero claro, esto también tendrá su excepción en la fase preparatoria, por ejemplo, con relación al tema de los recursos. Cuando se trata del ejercicio de recursos, por ejemplo, para contar los plazos para introducir un recurso, entonces en esos casos no se computará todos los días como hábiles, sino solamente los días en que el tribunal hubiese dado despacho. Es decir, se computará de la misma manera de que se computan los plazos, los lapsos, en la fase intermedia y en la fase de juicio oral. Es decir, que no todos los días, los sábados y los domingos, no se van a contabilizar a los fines de un recurso. Si usted tiene 5 días, por ejemplo, digo yo, para introducir un recurso, entonces no es que se van a contar decir los 5 días continuos, sino que se van a contar solamente los días hábiles. Y entonces si hay feriados, sábado, domingo por el medio, esos días no van a contar a los fines de poder introducir el recurso en el caso concreto. Bueno, esto que estoy diciendo también habría que concatenarlo con una regla que establece el propio artículo 156, y que es la siguiente: dice que la administración de justicia penal es una función del Estado de carácter permanente. En consecuencia, no podrá ser interrumpida por vacaciones colectivas o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales. Es decir, que la regla será pues que la administración de justicia penal siempre esté abierta a la actividad procesal de las partes, es decir, a que se realicen actos procesales tendientes pues a ese fin que he señalado con anterioridad del proceso penal: la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad, la justicia en la aplicación del derecho. Es decir, que esa misión ha de ser siempre el norte de la actividad procesal, y por eso no habrá vacaciones colectivas que puedan de alguna manera esa sagrada misión interrumpirla. Pero habrá limitaciones con relación en las fases intermedias, por ejemplo, y en la fase de juicio, en la cual no todos los días serán hábiles a los fines de realizar la actividad procesal. Como lo dice el artículo 156, en la fase intermedia y en la fase de juicio oral y público no se computarán a los fines de la actividad, de las actuaciones que se lleven a cabo, no se computarán los sábados, los domingos y los días que sean feriados conforme a la ley. Y aquellos que el tribunal no pueda despachar, eso tampoco se computarán. En cambio, como les dije, en la fase preparatoria todos los días serán hábiles a los fines de la actividad procesal, en la búsqueda de la verdad y de la justicia, en la aplicación del derecho en el caso concreto. Es decir, eso ha de tenerse muy pero muy en cuenta de cara, repito, sobre todo a la actividad del Ministerio Público en esa fase de investigación, como también a de las partes. Pero insisto, en materia de recursos, esa regla de que todos los días serán hábiles, esa regla no se va a aplicar, y por lo tanto en esos casos los lapsos se van a computar, como lo dice el artículo 156 del Código Orgánico. Los lapsos se van a computar siempre por día de despacho, aunque se trate de la fase preparatoria. Bueno, con esto he hecho una apretada síntesis de la teoría del acto procesal en el procedimiento penal venezolano, teniendo en cuenta las regulaciones del Código Orgánico Procesal Penal. De esto que he dicho, bueno, lo que debo destacar más es que no hay una definición de acto procesal en nuestro ordenamiento, pero que el legislador sí establece una serie de reglas fundamentales en los artículos del artículo 100, a partir del
del artículo 151 del Código Orgánico Procesal Penal, se establecen una serie de reglas fundamentales en cuanto a la actividad procesal, y dentro de esas reglas, como dije, está el uso de la toga en el juicio oral y público, lo cual denota la importancia que le da el legislador al tema de la toga, que la pone pues a la par del idioma castellano, de la publicidad, etcétera, etcétera, que son reglas fundamentales de la actividad procesal en el momento de administrar justicia penal en nuestro ordenamiento. O sea, o con relación, perdón, a la administración de justicia penal en nuestro ordenamiento. Entonces, bueno, con esto hemos terminado esta lección. En la clase que viene, bueno, vamos a hablar de las nulidades, vamos a insistir sobre el tema de la toga, o sea, sobre si eso amerita o no una nulidad absoluta, pero también, bueno, vamos a tocar otros puntos con relación a las nulidades que tienen importancia, sobre todo, y que tienen importancia porque con relación a este tema, porque se vinculan con las formalidades que ha de cumplir el acto procesal, y que pudiese, en un caso concreto, no haber cumplimiento, no haber respeto de esas formas que establece la ley en cuanto a cómo debe ser realizado, o de la manera que debe ser realizado el acto procesal durante el procedimiento. Entonces, bueno, con esto terminamos esta lección. Y bueno, más adelante vamos a hablar de las nulidades procesales y de las decisiones del tribunal, que son los temas siguientes.